Curso suplementario de filosofía, la lección número 5. Vamos a poner miedo. Razones por las cuales deberíamos evitar el hipnotismo y el servir de medio. ¿Ok? Empezamos. En el primitivo desarrollo de la humanidad, todos eran clarividentes involuntariamente, a causa del débil lazo que existía entre el cuerpo vital y el cuerpo denso. Desde entonces estos cuerpos se han compenetrado mucho más íntimamente en la mayoría de la gente, pero en todas las personas sensitivas el lazo es todavía poco firme. Es esta flojedad de conexo la que constituye la diferencia entre las personas psíquicas y las corrientes, las cuales son inconscientes de esta clase de vibraciones que no se perciben por los 5 sentidos. O sea, cuando empieza la humanidad, el enlace entre el cuerpo físico y el cuerpo vital no era tan fuerte como lo es ahora. Esto ocurre por el hombre meterse dentro de la materialidad. O sea, en la involución, en el camino involutivo, el hombre se introduce en la materia y entonces hace que la conexión del cuerpo vital con el cuerpo denso. No te oímos. ¿No me oyen? Ahora entraste, ahora. Repite. Cuando comenzó la humanidad, la conexión entre los vehículos era débil, sobre todo la del cuerpo vital y la del cuerpo denso. Esto hacía que todos fueran clarividentes, involuntarios. En aquella época, en la Lemuria, ellos no tenían ojos. Recuerden que los lemures no tenían ojos físicos. Tenían unos punticos donde debían ir los ojos. Y ellos, la visión que tenían era totalmente espiritual. Ellos tenían contacto directo con las jerarquías creadoras. Que se fue el hombre en las diferentes épocas, introduciéndose más en la cosa material, pues este enlace se hizo más fuerte. Y al hacerse más fuerte, pierde la clarividencia. En el caso, hay algunos que no tienen esta fortaleza en la unión física y del vital con el denso, y son los llamados psíquicos, los que de una forma involuntaria pueden ver las cosas que no son vistas por el ojo humano normal. Esto también se puede lograr con ejercicio y con una vida pura y de servicio, que es el camino precisamente que elegimos nosotros en esta fraternidad. Ahora, hay dos clases de sensitivos: aquellos que no están aún firmemente enmarañados en la materia, como lo son las razas inferiores, y aquellos otros que están a la vanguardia de la evolución. Estos últimos pueden dividir en 2 grados. En primer término, los que por propia voluntad están desarrollando la fuerza vibratoria de los órganos que ahora están unidos con el sistema nervioso voluntario, y que así se convierten en clarividentes por entrenamiento voluntario o en ocultistas. Los centros sensoriales de sus cuerpos de deseo están produciendo un tejido en la forma de movimiento de un reloj. En segundo término, aquellos que están desarrollando de una manera pasiva, de débil voluntad, ellos despiertan otra vez el plexo solar u otros órganos unidos con el sistema nervioso involuntario, y desarrollan un estado de conciencia de los planos inferiores en forma de imagen de espejo, semejante al que poseían los hombres de la época lemuriana. Los centros sensoriales de sus cuerpos de deseo están tornando en un sentido al revés. Así ellos se convierten en clarividentes involuntarios o medium que no tienen ningún control sobre la facultad de clarividencia. Aquí está representado, estas son imágenes del concepto Rosacruz del Cosmos, donde se ven las corrientes de los cuerpos de deseo. El clarividente voluntario, que es el entrenado, o sea,
El clarividente voluntario puede ser positivo o negativo, en dependencia de si está entrenado o no. Cuando uno empieza en esta escuela, empieza a girar las corrientes del cuerpo de deseo en sentido contrario a la de un hombre ordinario y a la de un clarividente involuntario. El clarividente involuntario, como la palabra lo dice, no ve a voluntad. Él ve lo que le dejan ver. Inclusive puede hasta ver cosas que no son reales. Porque en el mundo del deseo hay seres que utilizan diferentes formas. Ese mundo es un mundo cambiante. Y cualquier ser puede cambiar de forma y puede engañar a un clarividente involuntario. No así al clarividente voluntario entrenado. Y repito la palabra entrenado, porque cuando usted es un clarividente voluntario, al principio, si no tiene un entrenamiento, puede ver lo mismo que el clarividente involuntario, pero a voluntad. Puede ver, por ejemplo, un ser que aparentemente es bello y quizás es un monstruo. Pero cuando usted recibe ya un entrenamiento, usted puede ver a voluntad y a la vez puede ver lo que hay detrás de la forma, lo que se oculta detrás de la forma. Y no puede haber engaño. Esto es el clarividente voluntario e entrenado. Existen diferentes tipos de clarividente involuntario. O sea, hay quien ve, se le presentan imágenes y hay quien presta su cuerpo para que pase un espíritu a través de él y pueda ver entonces y pueda hablar y manifestarse ese espíritu. Ya eso se convierte en un medium que no, esta escuela prohíbe totalmente el uso de esa facultad en ese punto. O sea, no deben prestar su cuerpo. Recuerden que el templo de nosotros, la iglesia nuestra, es nuestro cuerpo físico. Y si le abrimos las puertas a cualquiera que entre y empiece a hacer barbaridades ahí, pues sencillamente estamos profanando nuestro templo. El espíritu nuestro tiene que tener control total y absoluto de nuestros vehículos. Prohibido totalmente prestar el cuerpo para que otro ser venga y se manifieste. Eso contribuye a atraso en nuestro desarrollo. Los del segundo grado son a menudo las víctimas de espíritus inferiores terrestres que se encargan del papel de guías de espíritu y desarrollan sus víctimas por ser medium de trance, o si la unión entre los cuerpos denso y vital del medium es particularmente floja, la desarrollan para ser un medium de materialización. Espíritus de elevada naturaleza moral generalmente no ejercen control sobre un medium. Son más bien los espíritus inferiores y terrestres que se encargan de esto. Recuerden una cosa: ningún espíritu de luz, ningún espíritu altamente desarrollado se queda en las zonas bajas del purgatorio. Rápidamente los espíritus de luz pasan a través del purgatorio, rápidamente se incorporan al primer cielo y continúan el ciclo de vida como lo conocen todos del concepto de Rosacruz del Coco. ¿Quiénes se quedan? Los espíritus rezagados. Normalmente. A veces, en sesiones de espiritismo, se ven familiares que a lo mejor tienen más de 30 años muertos, que ya no están en ese plano, pero sin embargo, ellos en el mundo del deseo, cuando van hacia el mundo del pensamiento, dejan un cascarón con cierta memoria. Ese cascarón lo utilizan seres elementales o inferiores que se aparecen y se manifiestan en las sesiones de espiritismo
con ese cuerpo, con esa forma, y entonces pueden engañar a los familiares dándole mensajes falsos, etcétera. Para un clarividente voluntario entrenado, esto no ocurre porque saben quién se está escondiendo dentro de ese cascarón. Ahora, la muerte no tiene poder de transformación. El pecador no se convierte en santo, ni el ignorante en sabio. Resulta un aspecto patético para el clarividente entrenado el ver la imposición ejercida sobre muchas personas sensitivas por el control de espíritus que carecen de experiencia. El sabio control de espíritus manipula los órganos del lenguaje u otras partes del cuerpo desde fuera, pero el espíritu sin experiencia alguna vez entra y toma posesión del cuerpo, de tal modo que no puede salir de él cuando quiere. Entonces el ego ha perdido su cuerpo y su personalidad cambia completamente. Es este el caso cuando se dice, este es otro. Hay muchos casos de bipolaridad, que es una enfermedad común y corriente en estos tiempos, que la persona tiene dos personalidades. Existe el caso de doble personalidad y la bipolaridad. Ambos son parecidos, pero muchas veces se trata de seres desencarnados que desplazan al ego de un cuerpo y lo ocupan haciéndolo actuar de manera muy diferente a la que normalmente se manifiesta. Esto puede pasar hasta a veces con más de uno y la persona tiene hasta 3 personalidades. Hay una película famosa que se llama Las 3 caras de Eva. Una mujer que tenía triple personalidad. Muchas enfermedades mentales que todavía la psicología está en pañales, como se dice, porque no acepta muchas de estas cosas. Muchos fenómenos psíquicos de estos se sustentan precisamente por la posesión de espíritus desencarnados. Y como aquí lo dice, cuando uno muere, no se hace ni sabio, ni santo, ni nada. Uno sigue siendo lo mismo que es. Si usted llevó 70 años siendo un descarado, un malvado, usted va a seguir en el purgatorio siendo un descarado y un malvado. No cambia por el hecho de morirse. La muerte no es un cambio, es una transición a otra dimensión, pero con los mismos atributos que teníamos antes. Si usted era fumador, usted va a seguir con deseos de fumar en el purgatorio, lo que va a sufrir porque no lo puede hacer como lo hacía aquí. Dice, elementales, una clase de espíritus inferiores al hombre, muchas veces se posesionan del cuerpo de deseo desechado de seres humanos inferiores y entonces accionan sobre los medios como espíritu de control. En la materialización de espíritu, el éter del cuerpo vital del medium es sacado por mediación del vaso y es usado como base de la materialización, atrayendo hacia él partículas de polvo para darle visibilidad. La vitalidad del medium es seriamente debilitada por este procedimiento y muchas veces induce al medium a emplear estimulantes y drogas. O sea, en el caso de seres queridos, ¿no? Por ejemplo, en la foto que estamos viendo ahora se ve que es una señora que perdió a su esposo. Y el esposo puede manifestarse él o puede alguien usando su cascarón manifestarse y dar mensajes equivocados. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Inclusive logran materializarse tanto que cualquiera los puede ver. O sea, hay lugares donde sesiones de espiritismo que hay una serie de condiciones creadas
y un ser muy, muy fuerte se puede hasta materializar y ser visto por todos. Dice Hendel que en las noches de luna llena, usted puede ir al cementerio y desde cierto ángulo se puede observar físicamente el cuerpo vital de una persona flotando sobre la tumba. O sea, un recién fallecido, porque recuerden que el cuerpo vital se descompone con el tiempo, pero un recién fallecido se puede, que todavía está bastante cerca de lo que fue la vida, se puede ver de noche, en una noche de luna llena, desde cierto ángulo. Seguimos. Algunas veces espíritus perversos se colocan por años en actitud de santos, precisamente para tomar posesión de sus víctimas. Generalmente nada proclaman sino trivialidades altisonantes, santurronerías insensatas de ningún valor. Se complacen en arrastrar a la turbación a las víctimas de sus engaños, tras de los cuales generalmente las abandonan. Después de haber dominado a un medio durante toda la vida, este control puede a la muerte desposeerle de sus vehículos que contienen la experiencia de su vida y retenerlo durante siglos, retrasando así terriblemente al ego en su evolución. Por consiguiente, aconsejamos mucho a todos nuestros estudiantes que nunca consientan ser guiados o controlados por espíritus que ellos no pueden ver y sobre los cuales no saben nada. Es necesario no abandonar jamás el control de sí mismo. Esto es un consejo que Hendel siempre lo da. Nunca deben dejarse posesionar por nadie, ni por un maestro físico externo, ni por un ser de otras dimensiones. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Hay ejemplos, por ejemplo, en Brasil, en estos lugares que trabajan mucho lo que es el espiritismo y la santería y estas cosas. Hay medium que se prestan para pasar por él un ser. En Cuba teníamos un caso muy conocido, que era el señor José, que era como le decía. La medium es una señora que se llamaba Leocadia, porque ya falleció. Esa señora prestó su cuerpo toda la vida para que este ser se manifestara. Este ser supuestamente hacía milagros, hacía curaciones, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la encarnación esta, la vida de esta medium, posiblemente la haya perdido porque dedicó toda su vida a esta situación. En el caso del hipnotismo, el hipnotizador, que es otra cosa parecida, el hipnotizador obtiene un control sobre la víctima, induciéndole primeramente a hacerle perfectamente negativo o pasivo. Entonces el hipnotizador empieza a trabajar sobre la cabeza del cuerpo vital del sujeto, oprimiéndola de tal modo que baja a través de la cabeza física y queda arrollado en rollos espesos alrededor del cuello. El contacto entre el ego y el cuerpo denso queda así cortado, lo mismo que durante el sueño. Entonces la cabeza física se llena con éter del cuerpo vital del hipnotizador. De este modo él obtiene poder sobre su sujeto, porque gracias al contacto así establecido puede transmitir órdenes y obligar a la persona hipnotizada a cumplir su voluntad. Este caso se habla mucho, o sea, el hipnotismo, y actualmente se utiliza mucho para curar enfermedades, supuestamente. El otro día hablábamos de que hay personas que van al hipnotizador para que les quite las ganas de fumar. Y el hipnotizador lo logra. Pero
a costa de la voluntad del hipnotizador, no de la voluntad del individuo. Por lo tanto, el individuo, como no ha ejercido su voluntad, en la próxima viene con mucho más deseos todavía de fumar que en esta vida. Porque precisamente los logros tienes que hacerlo uno mismo. No puede por la voluntad de otro. En el dibujo que estamos viendo, se representó más o menos el cuerpo vital del hipnotizado de color verde. Y ustedes ven la cabeza vital, cómo se queda arrollada alrededor del cuerpo. Y cómo el hipnotizador, a través de su mente, desplaza su cuerpo vital y toma posesión de la cabeza física del hipnotizado. Por eso el hipnotizador puede hacer a voluntad lo que quiera del individuo que se deja hipnotizar. Recuerden que el individuo tiene que dejarse hipnotizar. Si no, si usted se mantiene alerta, no lo puede hipnotizar. Pero cuando usted se pone pasivo, y los hipnotizadores de mucha experiencia lo logran, hablándote y haciendo movimientos con las manos, con un reloj, con lo que sea, te entretienen y logran el objetivo. Este lazo que se establece no se rompe, nunca se rompe, hasta que el hipnotizador no muere o la víctima, uno de los dos. Este lazo continúa de por vida. Inclusive cuando se hace muchas veces puede continuar hasta después de la vida. Por eso es peligroso dejarse hipnotizar. Todo estudiante de Rosacruz sabe que no debe participar, ni siquiera participar en esto, porque hay hipnotizadores que utilizan la hipnosis colectiva. Son capaces de coger a un grupo y hacer con ellos lo que quieran, a su voluntad y antojo. Todo depende de los escrúpulos del hipnotizador. Por eso nadie debe prestarse, y mucho menos un estudiante de Rosacruz que se hace sensitivo. Recuerden, cuando nosotros empezamos en esta escuela nos hacemos sensitivos y cualquier cosa nos invade. Por eso es recomendado en los servicios cruzar las manos y cruzar los pies, porque así cerramos el circuito magnético del cuerpo físico y no puede penetrar nadie del exterior, ni nada. En las sesiones de espiritismo lo primero que le dicen: no cruce los pies, no cruce las manos, pon las manos sobre la mesa, separa los pies para que pueda entrar cualquier ser y manifestarse a través de cualquiera. Cuando un hipnotizador ha establecido una vez el contacto con su sujeto, lo puede mantener todo el tiempo que quiera y la víctima puede ser sometida completamente a la dominación. Independientemente de toda distancia, solo la muerte puede romper ese contacto. No es de ningún modo recomendable el asistir a sesiones espiritistas o demostraciones hipnóticas, porque existe el peligro de que algún espíritu inferior se apegue a nosotros y nos cause muchas molestias. Tampoco es recomendable el quemar incienso, porque al inhalarlo, inhalamos a la vez espíritus elementales que nos incitan al sensualismo y a las prácticas negativas que pueden retardar nuestro desarrollo espiritual. La tabla Ouija. No sé si todos los presentes la conocen. La tabla Ouija y la planchita, o sea, la planchita o plancheta, es parecido. Lo que tiene un lápiz y a través de mover la mano va escribiendo en un papel. Ahora, la tabla Ouija y la planchita suministran otro método por el cual los espíritus desencarnados o los elementales pueden ganar dominio sobre confiadas víctimas, al emplear algunos de estos objetos para diversión. Una persona negativa ha sido traída gradualmente bajo control, teniendo primero la mano y el brazo de los empleados, y finalmente
toda la personalidad. Los padres nunca deben permitir a sus niños usar la tabla Ouija como juguete. Quiero decirles que aquí en los Estados Unidos había una tienda que se llamaba Toys R Us, que era para niños, vendían juguetes y vendían ouijas. Yo a todo el que puedo se lo digo. Yo la usé en mi juventud, en mi adolescencia. Yo la usé. Y sé que funciona y sé todos los peligros que trae. Inclusive hay hasta películas sobre esto, que bueno, exageran quizás un poco en la película, pero no es menos cierto de que cuando usted pone las manos sobre el corazón ese, sobre el board de forma de corazón, los espíritus penetran a través de las manos y empiezan a tomar control. Y con el tiempo toman control del individuo. Esta ouija y la plancheta se inventó hace más de 100 años. O sea, es del 2800. La patentaron una señora y un señor que eran espiritistas. Y la que se vendían en aquella época, tenían un ritual y asignaban un ser a cada ouija a través de un ritual. Era como hacían como un contrato con seres inferiores que se dejaban engañar inclusive por estas personas, y entonces los obligaban a permanecer durante un tiempo sobre cada ouija. Esto en la actualidad me imagino que no, en la actualidad se deben hacer en serie y fabricarla para vender. Dice, hay una manera de proceder por el cual todos pueden protegerse contra influencias de dominaciones externas. Si vivimos una vida de pureza y nuestros días están empleados en actos de servicio hacia Dios y los hombres. Nuestros pensamientos y actos son de una naturaleza pura y noble. Así aumentamos y convertimos en positivos nuestros vehículos más finos, de manera que ninguna entidad de fuera puede forzar la entrada en nuestra aura ni ejercer control cualquiera sobre nosotros. También construimos así el cuerpo del alma, los dos éteres superiores, que constituye una fuerza radiante espiritual que ninguna entidad de fuera puede atravesar. El objeto del método Rosacruz de desarrollo es precisamente el de emancipar al alumno de la dependencia de otros y de obtener que confíe en sí mismo en el más alto grado. Si somos esclavos o instrumentos de hipnotizadores o de espíritus elementales desencarnados, no podemos obedecer al Dios que llevamos dentro ni escuchar las órdenes de nuestro yo superior. En conclusión, la fraternidad Rosacruz nos libera de toda dependencia de cualquier ser, ya sea vivo o fallecido, y nos hace desarrollar nuestro espíritu interno, el yo superior, que es al que le tenemos que hacer caso. En muchos casos, la intuición, que es como se llama muchas veces al espíritu interno, es la que nos dice a dónde debemos ir. Y a medida que usted desarrolle esos vehículos y el ego, pues esa intuición va siendo mucho mejor y va a ser nuestra guía. Al principio decía, nos podemos permitir muchas desviaciones, muchas cosas, pero a medida que vamos entrando en este camino, el camino se va estrechando mucho hasta que llega a ser como el filo de una navaja de afeitar, y es casi como que peor que caminar en una cuerda floja, en una soga extendida, y ese es nuestro camino, o sea, el que decidimos elegir todos los que estamos en esta escuela. Y hasta aquí la lección.